gracias, doctora Orquipa. Continuando con la dinámica de la mañana, vamos a tener a continuación la presentación de la doctora Marcela Castillo. Y en todo caso anuncio también para los ponentes que nos acompañan, la doctora Zuni y el doctor Arosquipa, que posteriormente a la doctora Castillo haremos un espacio o una estación de preguntas y respuestas en la cual los líderes participantes en el programa podrán hacerles sus alcances y preguntas a los tres bueno, a los cuatro que hemos participado en la primera parte de esta sesión matutina de hoy. La doctora Marcela Castillo ya nos ha apoyado también. Ella es decana de la Facultad de Medicina Clínica de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, y en lo que es educación médica también, por supuesto, ha trabajado como directora de posgrado y directora de medicina, y ya nos va a traer hoy día también sus reflexiones acerca de cómo enfrentar y superar las dificultades que todos podemos tener en este tema de la cooperación internacional. Con usted, la doctora Marcela Castillo. Muy buenos días, doctor Mendoza. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí de nuevo, exalumna del programa, así que aún más orgullosa de potenciar este programa que para mí fue tan importante y tan transformador. Quiero hacer una presentación. Algo me pregunta aquí. Quiero hacer una presentación tratando de energizarlos en algo que probablemente también nos hace sentido a nosotros mismos, en cómo somos o quiénes somos. Y justamente lo que quiero es hablar de estas posibles barreras y cómo las podemos ir avanzando. Para poner en contexto, yo les conté, esta es mi facultad al lado de la cordillera de los Andes, pero en Chile, al final del mundo, en que nosotros complementamos nuestra actividad con dos instituciones, con una clínica privada muy conocida en Latinoamérica, que es Clínica Alemana de Santiago, y el Hospital Padre Hurtado, que es nuestro principal campo clínico. Nuestros alumnos, por lo tanto, ya desde nuestra formación se exponen a dos realidades, y eso está intencionado. Cuando pensamos en movilidad estudiantil, yo creo y comparto con mis expositores que han estado antes que esto es una oportunidad y justamente es lo que el futuro nos quiere mostrar. Desde esa mirada, ¿por qué tenemos que hablarlo? Ya se dijo aquí, porque el mundo de la salud es global. No pensarlo así hoy en día, sobre todo con el aprendizaje que tuvimos con la pandemia, es un absurdo. Y porque además la movilidad impulsa calidad, pensamiento crítico y esta empatía intercultural que la doctora Zuni comentó con tanta fuerza y con tanta importancia, sobre todo viniendo nosotros desde Latinoamérica. Quiero mostrarles esta foto, ese es mi hijo pequeño en Kenia. ¿Y por qué la muestro? Porque yo creo que mi hijo fue otra persona después de haber conocido esa realidad. Y yo creo que eso que nosotros a veces intencionamos con nuestras familias, también lo podemos hacer con nuestros estudiantes. Porque yo no me cabe ni una duda, lo que pasa por su cabeza y los aprendizajes profundos que este tipo de experiencias significan, los marcan para siempre, obviamente para bien y para ser los profesionales que el mundo necesita. Desde esa medida, uno puede ver múltiples ventajas de esta movilidad para los estudiantes. Ya hablamos de la diversidad cultural y además, como aquí también se comentó, porque estos pacientes nos van a llegar. La migración y cómo los países han ido perdiendo sus fronteras hace que tengamos que conocer de patologías que estaban en otras fronteras. Sin duda es una oportunidad para compartir sobre el aprendizaje de nuevas tecnologías y sobre nuevas metodologías educativas. Vemos lo que funciona en un lugar y en otras realidades que pueden darnos luces de cómo hacerlo. Y por otro lado, nos permiten además para las instituciones, y ahora hablando desde mi rol de decana, poder generar redes que potencien no solamente la formación, sino también la investigación, las publicaciones y muchas oportunidades para la universidad completa desde el punto de vista de la interdisciplina. Pero sin duda también estas son credenciales, son marcas que quedan en el currículum vitae de cada uno de nuestros estudiantes y que el día de mañana, cuando quieran optar a un buen trabajo, y aquí hablo de todas las carreras de la salud, van a tener una diferencia, que es algo que sin duda al empleador le va a llamar la atención. Quiero mostrarles estas diapositivas de una presentación que me hicieron hace unas pocas semanas en la Charité, en Berlín, Alemania, en que ya cuando uno ve la definición, por ejemplo, esta es una diapositiva del área de salud global, vemos que cuando se habla de salud global, hoy en día se habla de muchos espacios. No solamente estamos hablando de digitalización o de cambio climático,
porque hay cosas concretas, resistencia antimicrobiana, vacunas, preparación para las pandemias, malaria, sepsis, que tenemos que comprender cómo se comportan no solamente en nuestros países, lo tenemos que compartir en todo el mundo. Y es ahí cuando para Alemania, por ejemplo, nosotros como estudiantes y instituciones de Latinoamérica somos muy atractivos. Les podemos ayudar a entender un problema de salud que también los afecta. Así que yo creo que poner el énfasis en esto, que es hacer internacional la educación médica, es poner estas dimensiones, poner una dimensión intercultural, poner una dimensión en un aprendizaje que los prepare para el mundo. Ahora, uno de los desafíos que tenemos en esto, y sobre todo pensando en las barreras, es llegar a todos los estudiantes. Muchas veces tenemos las ganas, pero esto puede requerir costos y esos costos tenemos que tener estrategias para superarlo. Es así cuando nosotros tenemos que pensar y partir por casa. Yo encuentro muy lindas también las imágenes que la doctora Zuni nos mostraba, en que también esta competencia cultural la podemos ir a buscar en nuestras propias localidades. Y es así como todos los internados o las experiencias que nuestros estudiantes tengan en otras regiones del país o en otras dimensiones culturales dentro de nuestros propios países también debe ser intencionada. Por supuesto que aquí hay una oportunidad y una barrera al mismo tiempo. El exponer a nuestros estudiantes a distintos idiomas les da herramientas y a esto tenemos que formarlo desde el ejemplo. Yo creo que cuando uno potencia los idiomas dentro de una formación, tiene que ser en estudiantes y también en profesores y así dar un valor a eso que a veces aprendimos en el colegio y que ahora con todos los avances tecnológicos podemos ir adquiriendo con mayor facilidad. No digo avances tecnológicos para usar traductores automáticos, digo avances tecnológicos para desafiarnos a buscar metodologías de aprendizaje para lograr ese idioma al lugar en que queremos conocer o a quien que vamos a saludar y queremos poder sorprenderlo en un nuevo idioma. Hay muchos programas exitosos de movimiento en todas partes del mundo. Probablemente Europa nos ha mostrado con su programa Erasmus que cuando uno quiere intencionar y puede alinear los incentivos con los recursos, con las oportunidades, podemos tener esas oportunidades. Pero hoy en día Latinoamérica y con los desafíos de cada día, incluyendo los desafíos que tienen hoy en Estados Unidos, tenemos que ser capaces de estar abiertos a todas partes del mundo. Y por eso que yo concuerdo con el expositor anterior de que este grupo de Latinoamérica que nos juntemos los sábados a conversar es muy importante. Entonces quiero ir a buscar las soluciones, ¿ya? Ya dijimos que es importante, pero dijimos también que tenía algunas barreras. He dicho el idioma, he dicho el costo y por supuesto tener o encontrar estas oportunidades. Y aquí el desafío es mayor. Creo que hoy en día el que nosotros seamos capaces de poder lograr una doble titulación, lograr menciones internacionales, pasa principalmente o fundamentalmente por crear confianzas y luego buscar alternativas curriculares que nos permitan tener esta doble participación de dos instituciones. Nosotros en mi institución hemos tenido la oportunidad de tener dobles titulaciones con España y ha sido muy, muy buena la experiencia. Pero este estudiante globalizado, cuando se lo ponemos a ChatGPT, se sube a un avión y ese al llegar al avión se tiene que bajar y obviamente, como yo decía, esto tiene un costo. Pero como también se dijo acá, la pandemia nos cambió muchas de las cosas que nosotros hacemos y por sobre todo nos enseñó que la barrera puede ser a veces desarmada gracias a lo digital. Desde esa mirada aparece muy importante el que podamos tener actividades internacionales desde la casa. Y desde la casa significa, por supuesto, un menor costo y significa una oportunidad de que sea asequible a todos aquellos que puedan conectarse. ¿Cuáles son las ganancias de esta forma diferente de hacer globalización? Por supuesto, colocar al país y a la institución en un posicionamiento global. Sabemos, y yo les decía, que para nuestras instituciones el participar de vinculación con el medio a veces son requisitos de la acreditación propio que cada uno tiene, pero por otro lado, nuestros jefes nos están siempre midiendo en base a ranking y lo esencial, todos nosotros hemos contestado muchas de las encuestas que se piden para los rankings más famosos en el mundo, pasan por conocer a las otras instituciones. Y para conocerlas hay que tener experiencia y al tener experiencia vamos desarrollando confianza. Por lo tanto, podemos tener una oportunidad que sea para todo y es así como aparecen los famosos cursos COEL. Es muy posible que quienes estén hoy día en esta sala tengan distintos niveles de acercamiento a este tipo de metodología, pero sin duda es una forma de derribar esta barrera. Los COIL
Es una forma costo efectiva de tener alumnos de ambos lugares sentados en una misma sala, compartiendo un mismo tema, siendo desafiados por sus profesores. Un día puede ser el profesor de una institución, el otro día puede ser el profesor de la otra institución. Un día puede ser en español, el otro día puede ser en inglés. O nos ponemos de acuerdo, como yo les voy a mostrar algunos ejemplos, y nos vamos todos a un idioma que sea más fácil de compartir, como muchas veces es el inglés. Estos COIL no es lo más importante que se aprende los contenidos. Y pongo esa foto de un voluntariado de los que a mí me encanta hacer con mis estudiantes. Probablemente los alumnos cuando van a un voluntariado no aprenden contenido ni siquiera una habilidad. Lo que ellos aprenden es cómo relacionarse en diferentes contextos con pacientes y culturas y familias de todas partes. Entonces, ¿qué otra cosa me parece muy importante a mí de hacer estas reuniones y desafíos a los estudiantes? También mejorar en ellos la motivación. Nosotros necesitamos que ellos se motiven para que el pasar por la formación médica, que es larga, que requiere mucha energía, sea feliz. Hay mucha literatura, podría mostrarles muchos artículos, pero sobre cuando uno les pregunta cómo se sienten después de estas experiencias en COIL, este grupo pequeño que trabajó, solo hay satisfacción porque se sienten mejor preparados para esta competencia cultural, si bien sienten que a veces el inglés puede ser una barrera, y esos son los gráficos que están un poco más abajo. Así que además les hacemos un challenge a nuestros estudiantes de que tengan la oportunidad de desafiarse a ellos mismos en ese idioma que creen poder dominar, pero que obviamente otra cosa es trabajar en un equipo en que el idioma común va a ser este que elegimos. Hay distintos ejercicios y yo les decía que nos tenemos que poner de acuerdo, pero quiero fundamentalmente irme a algunos ejemplos. Esta es la experiencia que tenemos nosotros en la Universidad del Desarrollo. Nosotros invitamos a distintas instituciones en distintas partes del mundo a que participen y tenemos alrededor de 161 COE permanentes. Más o menos hemos podido abarcar, como dice ahí, 4.300 estudiantes. ¿Y cómo son estas actividades? ¿Qué hacemos nosotros? No hacemos un curso completo, sino que elegimos algunos módulos. Algunos de esos módulos pueden ser con objetivos que sean, que motiven el trabajo en equipo y ponemos, por ejemplo, este es un COIL desarrollado por la doctora Carla Benaglio con Italia, con la doctora Alicia Montaña, y nos ponemos de acuerdo, por lo tanto, en hacerlo en inglés. Y nuestros estudiantes tienen que reflexionar, este es un curso más bien del área humanista de la formación médica, y se tienen que poner de acuerdo para hacer una presentación sobre alguna temática. Y así los vemos interaccionando inicialmente por Zoom, pero luego ellos quedan con la libertad, ahí está la doctora Benaglia y la doctora Montaña, quedan con la libertad de elegir el mecanismo por el cual quieren formar estos pequeños grupos. La mayoría de ellos termina haciendo un WhatsApp de grupo o termina haciendo alguno de los mecanismos que ellos usan, como estos canales en Instagram, pero lo importante es que se reúnan varias veces para hacer el desafío, que es el trabajo. En este caso, por ejemplo, yo les decía, son cursos del área humanista sobre el caring, por ejemplo. Y es muy bonito ver cómo en esa presentación hay un estudiante presentando desde Italia, luego presentando desde Chile y con los profesores evaluándolo o a veces recogiendo estas experiencias a través de portafolios. Desde la mirada, y este es otro de los grupos, el desafío también de, para poder llegar a entender en estas áreas humanistas de estos temas, tienen que entrar a compartir cómo es la forma de ver la medicina en cada uno de sus países. Y ahí sin duda estamos trabajando esta competencia intercultural de la que hemos hablado esta mañana. Otros ejemplos ya es hacer cursos formales. Nosotros, por ejemplo, en enfermería, aquí en este caso con la Universidad Javeriana de Cali o con la Universidad del País Vasco, los tres juntos damos estos cursos para que estudiantes de todas partes del mundo puedan compartir y se encuentran en estos contextos COIL, de estas clases colaborativas en línea. Por lo tanto, para ir cerrando, ¿cuáles serían los beneficios de cualquiera de estas formas de vinculación internacional? Mejorar el compromiso de nuestros estudiantes y expandir su red profesional, ya sea a través del posicionamiento que se obtengan institucionalmente, pero también del fortalecimiento de sus propios currículum. Fortalecer esas competencias, la tecnológica, la cultural, la comunicativa, el liderazgo, entre muchas otras. Generar además una forma de responsabilidad personal y social. Van a estar comprometidos con algo que en un momento determinado representa toda su institución.
favorecemos la diversidad cultural, ayudamos a comprender los sistemas globales y por sobre todo damos una oportunidad que sea asequible para todos, que no se requiera la barrera del costo de un viaje o de mantenerse en algún intercambio. Y aquí vuelvo a apelar a todos nosotros y para cerrar, como se dice, y con una linda foto desde algún lugar del mundo, el mundo es demasiado grande para quedarse en un solo lugar y la vida es demasiado corta para no intentarlo. En nosotros está tener la creatividad y dejo inmediatamente abierta, no solamente en nombre mío, la oportunidad de que hagamos cosas en conjunto. Creo que nos hace muy bien y que podemos partir por nuestros propios países, por nuestras propias realidades, pero sin duda involucrar al resto del mundo nos hace bien. Con eso termino, Excelente. doctor Mendoza. Creo que anduve bien en el tiempo. Perfecta, perfecta, doctora Marcela. Muchísimas gracias por tan bonita presentación y por ceñirse al tiempo. Muy bien, entonces, para ya cerrar esta sesión matutina, vamos a abrir el micrófono para las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer los líderes participantes. Afortunadamente contamos presentes en este momento en la sala con la doctora Suni Su, con la doctora Marcela Castillo, el doctor Carlos Arosquipa, quien les habla también sigue aquí, para poder participar también en este momento de preguntas y respuestas de los líderes participantes. Por favor, con toda confianza pueden pedir la palabra con la manito levantada o a través del chat estaremos pendientes también de esa opción. Sí, Luis Oscar, lo escuchamos. Hola, buen día. Muchas gracias por la ronda de sesiones involucradas a internacionalización y también a toda esta cultura a nivel internacional. Mi pregunta va un poquito más enfocada hacia la doctora Castillo. Muy interesante todas las pláticas, también esta de los cursos COIL. Y nos mencionó brevemente que tuvieron la experiencia también en su universidad para la doble titulación con la Universidad de España. También acá nosotros tenemos en México una como visión de poder llevar a cabo este programa de doble titulación. Nos gustaría saber cuáles fueron como sus principales limitantes y si nos pudiera brindar algunos consejos de este programa de doble titulación que se enfrentó su universidad. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que hay diversos modelos. Nosotros la doble titulación en que tenemos más experiencia es una doble titulación que se realiza en enfermería, que la hacemos con la Universidad José Camilo Cela en España, que ya llevamos alrededor de 150 profesionales que lo han logrado, un número importante en los últimos 3 años en que yo creo que uno de los requisitos es que uno tenga bastante flexibilidad curricular. Nosotros tenemos modelos curriculares que tienen una buena cantidad de electivos, entonces cuando uno se encuentra con la otra universidad hermana con la que quiere hacer este programa, tiene que contrastar sus modelos de formación para ver el creditaje, para ver el tipo de curso. Entonces, tener áreas de flexibilidad creo que es importante para poder hacer ese match. Luego es fundamental hablar todos en el mismo idioma y por lo tanto tener los programas en créditos que sean transferibles a nivel mundial es importante. Y lo otro es ver la forma de poder hacerlo posible. Nosotros en general los programas que tenemos, porque estamos justamente ahora explorando muchos otros con otros lugares del mundo, en general son al final de la formación. Yo creo que eso es el momento del intercambio. Y tenemos que tener, para que eso funcione, tenemos que tener la definición de las duraciones de las carreras en los distintos países. Y eso es importante de entender, porque muchas veces otros países, a diferencia de Chile, en que uno desde el colegio va directo a la universidad, en otros países se pasa por un bachillerato, entonces hay que ver la homologación de ese bachillerato directamente con lo que ya incluye nuestras carreras, o en algunos casos los internados, que es la homologación que se hace al final. Y en esa perspectiva, yo creo que es muy importante a veces mirar programas europeos, sobre todo, que tienden a ser más cortos,
cuando ellos tienen el programa de pregrado con el máster incluido, porque muchas veces nuestras carreras en Chile es la suma del pregrado más el máster. Ahora, esto es bien largo, pero vuelvo a algo que comenté en la presentación. Esto parte desde las confianzas, por eso que es importante conocer a la gente, que conozcamos las instituciones, porque una vez que uno ya tiene las ganas de hacerlo, es cuestión de sentarse en una mesa a compartir y ser flexible en aquellos elementos que uno podría uno mismo modificar incluso. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Andrea Torres. Muchas gracias, doctor Pedro. Bueno, estoy inconforme porque a mí me hubiera gustado preguntarle a cada uno cosas específicas, pero bueno, ya que estamos aquí en la mesa de ronda, pues quiero compartir primero, ¿no? La primer ponencia del doctor Pedro, a mí me hubiera encantado que mi vicerrectora la hubiera escuchado, porque como usted dice, cuando hay una fragmentación, cuando la visión y la misión de la institución no van en la dirección correcta, es complicado abrir la perspectiva. Y el día de hoy, pues lo que me abre es la perspectiva a no pensar en una institución nacional, sino ya a nivel internacional, que creo que es a lo que ya tenemos que avanzar. Con respecto a la plática de la doctora Zuni, quedé impactada, igual que la doctora Marcela, excelentes presentaciones, muchísimas felicidades, aparte de que son mujeres, un orgullo de esas presentaciones tan bonitas y quisiera preguntarle cómo, porque entendí que tenía ya años de experiencia en una coordinación, cómo abordan el tema de inteligencia cultural en sus programas educativos de medicina específicamente. Aquí en México, en la universidad en la que laboro, tenemos ciclos clínicos de actividades comunitarias e intentamos con un taller en esa experiencia educativa, abrir el panorama de comunicación intercultural. Pero ¿cómo lo abordan ustedes? Si es en un semestre, si es al inicio, si es al final, ¿cómo hacen ese abordaje? Y para la doctora Marcela, yo quisiera saber, nosotros apenas estamos iniciando, tenemos planes de hacer el programa COIL justo el próximo periodo y también quisiera saber cuáles fueron sus primeros pasos, porque nosotros ahorita ya hicimos el contacto con una universidad de Sudamérica y queremos implementarlo y también con respecto a los estudiantes, ahí pueden participar desde el primer semestre hasta el final o es mejor en un semestre específico o cómo lo han abordado. Muchas gracias y disculpen, pero creo que todos debieron de tener un espacio. Muchas gracias, doctora Andrea. Sí, yo coincido con usted, creo que eso... lamentablemente el primer expositor fue un poco indisciplinado, entonces nos trastocó el programa. Pero le doy la palabra a la doctora Zuni para su respuesta, después a la doctora Marcela y al final yo también un comentario. Sí, doctora Zuni. Gracias, doctor. Doctora Torres, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Al momento lo que estamos haciendo en Cayetano es darle la oportunidad a los alumnos de llevar un curso, le llamamos complementario, de competencias interculturales. Como les mencioné, competencias interculturales es darle mucha información, ¿no? Información que sigue una estructura de qué definiciones o conocimientos debería tener un médico, ¿no? Desde qué es identidad, qué es diversidad, qué es inclusión, equidad, qué es empatía, qué es confianza y cómo esto está ligado a la cultura de nuestros posibles pacientes. Ahora, no solo es ver inteligencia cultural para de médico a paciente, ¿ah? Es para verlo como equipos multiculturales, ¿no? Y hablo de no solo médicos y no solo de diferentes nacionalidades, pueden trabajar más efectiva y apropiadamente. Si me pregunta desde cuándo uno debería enseñar inteligencia cultural o mejorar la inteligencia cultural, desde siempre, doctora. Desde el día uno que su alumno llega a su facultad. Obviamente, en una facultad de medicina, ¿qué es lo que queremos enseñar? Pues cardiología, neurología, queremos que sepan anatomía. Y el encontrarle un espacio a desarrollar algo como inteligencia cultural o competencias interculturales, y estoy total y completamente de acuerdo con la doctora Castillo, me encantó su presentación. Eh, Tiene que ser de diferentes maneras, ¿no? Llevándolos de voluntariado, haciendo de que salgan del país, fomentando el hecho de que haya esta exposición de nuestros alumnos a otros ámbitos
culturales. Pero desde siempre, doctora, desde siempre que se pueda, encuentre algún espacio donde, y no solo eso, es cómo hasta nosotros planteamos nuestros cursos, ¿no? Es cómo se le enseña a un médico a tener pacientes transgénero, cómo se le enseña, al menos acá en Perú, es lo mismo manejar un paciente afroperuano que un paciente que vive en Lima o un paciente que es expatriado y de pronto viene de algún lugar y termina siendo mi paciente. Entonces, es hasta cómo nosotros planteamos nuestros casos clínicos al momento que enseñamos medicina. Gracias. Doctora Eh, Marcela, muchísimas gracias, doctora Suni. Doctora Marcela. Sí, quiero antes de responder la pregunta puntual, contar que en Chile desde el año desde este año en particular, salió una ley que nos obliga a las universidades a incorporar y hacer explícito la formación intercultural. Así que probablemente en unos años más les podremos venir a contar los chilenos cómo resultó que esto esté un poco impuesto. Porque yo concuerdo, esto tiene que ser desde el comienzo, tiene que ser en cada asignatura, hay que crear conciencia en los profesores, pero ahora nosotros tenemos el desafío de hacerlo explícito en nuestros planes de estudio, así que ahí les contaré, vamos a ver cómo nos va con esa iniciativa en Chile. Ahora, recogiendo los COIL, yo creo que los COIL pueden ser realizados en cualquier momento. Nosotros tenemos, creo que un requisito es que el profesor entienda que ahí no va a ir a entregar ningún contenido, que es vivir una experiencia, entonces que busque el espacio dentro de su curso. Nuestra experiencia es que no son tan largos, sino que son, por ejemplo, un mes o 6 semanas, cosa de que tengan un desafío, se hace una clase introductoria que se hace entre los dos profesores, luego los alumnos siguen trabajando en grupos conectados, tenemos algunos momentos de entrega de este trabajo que muchas veces lo recogemos, como decía, a través de un portafolio. No hay una evaluación, no hay una nota, sino más bien un análisis de la experiencia. Y creo que parte muchas veces de que los profesores se conozcan, muchas veces el par en otro lugar del mundo es alguien que uno conoció en un congreso, alguien con el cual ha tenido un proyecto de investigación, porque insisto, aquí la confianza es esencial, porque es desafiante, uno va a exponer de alguna manera a sus estudiantes y quiere que eso resulte y para eso muchas veces conocer a las personas mejor, pero ya aquí en esta sala ya hay un montón de gente que nos conocemos, así que podríamos animarnos a hacer muchos más COIL. Cero costo, plataformas gratuitas y alumnos contentos que después probablemente sean buenos turistas en visitar a sus amigos en otras partes del mundo. Podemos hacer hasta romances, ¿no han pensado en eso? Podemos hacer romances internacionales también. Muchas gracias, doctora Marcela. Bueno, dado que también se me ha planteado una pregunta, aprovecho para hacer un comentario. Yo creo que ahí hay un tema importante que también se ha mencionado en esto del faculty development. Lo que yo he notado en mis investigaciones a este respecto es que cuando el propio profesor, en este caso pensemos ya en el líder de la facultad, a lo que mencionaba usted, Andrea, ¿no? Si el líder de la facultad o de la universidad no ha tenido él mismo la experiencia de ser o alumno en un intercambio o docente en un intercambio, tiende a ver el tema con mucha desconfianza. A eso me refería cuando decía que hay un referente muchas veces endogámico. O sea, tenemos en nuestras universidades muchas veces colegas que se formaron en la universidad, que hicieron su posgrado en la universidad, que hicieron todo en la universidad y se sienten muy orgullosos y son muy buenos, pero ven con desconfianza aquello que significa otras universidades, otras realidades, porque dicen, ¿para qué? Si acá podemos hacerlo todo y lo hacemos muy bien, ¿no? Entonces, para mí, por eso, yo enfatizo mucho en que los ya en un cargo de alta dirección debería ser, no sé si obligatorio, pero altamente deseable que quienes van a tener posiciones de liderazgo hayan vivido ellos mismos una experiencia que los haya llevado a este tipo de contacto con otras facultades, con otros países. Eso ayuda enormemente, porque el colega ya tiene otra receptividad, otra forma de entenderlo y lo incorpora como parte de su visión de manera natural. Doctora Amalia, le escuchamos y después el doctor Carlos Saavedra y con eso ya vamos a cerrar la ronda matutina de Sí, preguntas. Doctora Amalia. muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad, estos intercambios son muy importantes porque ayudan a tener una visión global dentro de la formación, no solo de medicina, sino de todas las ciencias de la salud. Pero una de las grandes preocupaciones va por la parte económica.
porque no todos los estudiantes, a pesar que puedan tener mucho interés, pueden tener acceso a este tipo de programas. ¿Existe de repente en vuestras universidades alguna financiación o financiamiento, perdón, para que estos estudiantes que son buenos pero no tienen la economía necesaria puedan participar de ello? Y por supuesto esto es también extendido a docentes, ¿no? Porque muchos docentes tienen el interés, pero no siempre se accede a las becas para que puedan ellos participar. Em, en todo caso, si les parece, para hacer un uso apropiado del tiempo, vamos a hacer más bien una ronda final de preguntas y después hacemos una ronda final de opiniones de los cuatro participantes. Entonces, a pedir la palabra al doctor Carlos Saavedra, luego la doctora Ana María Moraga, y con ellos ya cerramos la ronda de preguntas. Sí, Carlos, te escuchamos. Gracias, gracias. En realidad bastante emotiva y bastante alentadora todas las presentaciones, ¿no? Eh, Durante las presentaciones, en la de cultura me gustó bastante, doctora Azul, el ímpetu, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, nosotros ahí, yo soy de Lima, la Universidad Privada del Norte, y nos dan de entrar los docentes un curso de cultura, ¿no? Institucional. Trabajar sobre equipo, haz que las cosas sucedan, ponga a la persona en el centro, tenemos una cultura tours. Pero esa cultura también llega a nosotros, pero debería llegar inclusive al alumno, ¿no? Y hay brechas. Hay brechas. Llega, por ejemplo, a nosotros como líderes, correcto, nos llega, tratamos de hacer con los que no estamos ahí cerca ahí, pero yo me pregunto, ¿y cómo llega esto al alumno? ¿Cómo llega el profesor que se está incorporando recién a una institución y que viene con su propia cultura y que entra a una cultura, ¿no? Y hay grandes brechas. Ese es un tema, ¿no? O sea, ahí hay un desafío, ¿no? Voy a aprovechar y hacer otras preguntas también, ¿ok? La movilidad. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando salimos nosotros, y nos ha sucedido a todos, ¿ah? La primera vez que salimos y pisamos un país de afuera y vemos se nos cambia la mente. Se nos cambia totalmente a todos, ¿no? Nuestra primera experiencia. Y yo, uy, eso que he visto ahí lo puedo hacer acá, ¿y por qué no lo puedo hacer? Entonces yo digo, no, efectivamente, los estudiantes deberían salir. Yo creo que no esperar que tengan una formación clínica ya adecuada para que ya sacarle más. Eso es correcto, pero el salir al principio y ver diferentes culturas, ver diferentes comportamientos, ver diferentes hospitales, ver diferentes sistemas, creo que yo es el punto de partida para generar el cambio. O sea, no necesito tener yo un conocimiento ya de clínica para mirar eso, porque perdí 2, 3 años en mis estudios generales, en mis estudios perdí ahí. Entonces, creo que la movilidad de ese, y sin embargo, a veces nos ponen un perfil de movilidad para el estudiante a partir de tal ciclo, a partir de tal cosa, ¿no? Entonces, ese también es otro desafío de romper entre nosotros para generar intercambios tempranos, rápidos, ¿no? Y lo último es, efectivamente, ¿no? Hay cursos que nos vienen de plataformas, ¿no? Nosotros conocemos un Coursera, por ejemplo, que hay bastantes cursos interinstitucionales y que aplicamos, ¿no? Y generamos meterlos dentro de las currículas y que sumen, obviamente, porque los cursos a veces no son tan complejos, pero suman por capítulos, ¿no? Y efectivamente es una buena estrategia. Nosotros hacemos clases espejos, digamos, con la Universidad de Colombia, etcétera, pero recién estamos en ese proceso, ¿no? Bueno, la carrera de medicina en la universidad recién es nueva, no tenemos egresados, estamos en ese proceso, pero estamos muy involucrados, obviamente, en tratar de hacer esos cambios de interés. Con todo lo que yo creo que el diplomado es excelente y uno sería muchas, muchas tareas y definitivamente la interconexión entre todos nosotros, magnífico, ¿no? Me imagino que eso nos va a ayudar a hacer puentes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Doctora Ana María Moraga. Gracias, Pedro. Lo primero es que quería comentarles que esta ha sido una mañana tremendamente motivadora, de abrir la mente, de mucha generosidad de parte de las y los expositores, así que lo primero que quería comentar y agradecer. Y quería contarle a Amalia, en relación a su pregunta, que desde mi Universidad de Concepción al sur, del sur del mundo, hemos tenido muy positivas experiencias haciendo intercambio de pregrado de medicina con universidades españolas y ha sido increíble cómo hemos encontrado que ellos nos dan becas. Becan a nuestros estudiantes en alojamiento y alimentación y están muchos meses allá sin incurrir en gastos de mantención. Porque claro, ellos también están interesados en hacer intercambio, entonces lo facilitan dándonos estas becas. Así que, doctora Amalia,
le quería dar ese tips porque no es difícil que financien a nuestros estudiantes. Eso era una cosa. Y lo otro, quizás a la doctora Castillo, en su experiencia de intercambio de alumnos de pregrado, yo te quería contar, Marcela, que en estos intercambios de alumnos de medicina a España, que han sido fundamentalmente durante los internados, que son los últimos años de la carrera de medicina, la dificultad que he tenido es que acá en mi universidad les cuesta convalidar los internados que mis estudiantes pueden hacer allá en España, porque tienen allá menos acceso a pacientes. Allá hacen menos intervenciones porque allá en el pregrado aún no entran a la clínica como tú sabes nuestros estudiantes acá en Chile. Entonces, a mí me ha costado eso. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Mm, Bien, muchas gracias. Vamos a dejarlo así planteado como pregunta y después hacemos la ronda para todos. Bien, entonces lo haremos en orden cronológico. Empezaré yo haciendo mi respuesta o mi comentario a las preguntas. Yo quisiera enfatizar un par de temas motivados por estas interesantes preguntas también. Hay diferentes formas de, desde ya, uno como autoridad universitaria, poder facilitar y promover estas formas de movilidad y de cooperación. Una primera es que efectivamente un buen incentivo, pensando en los estudiantes sobre todo, es el tema del reconocimiento académico, ¿no? Que se acaba de mencionar. Porque muchas veces tenemos currículums rígidos en los cuales no cabe el intercambio. O sea, el intercambio se hace como una especie de un extra. Y bueno, el estudiante va, viene, regresa motivado, etcétera, pero no lo tiene eso como valorizado en su currículum. Entonces, una fórmula que se puede en práctica y funciona bien es prever eso en el currículum. No como intercambio, ¿no? Sino como créditos libres. Uno puede dar, digamos, 3 créditos, 5 créditos libres, simplemente libres, están en el currículum disponibles para cuando el alumno o la universidad los logre completar en la carrera, certificables, de tal manera que el alumno, al margen de cuál haya sido finalmente su elección en su rotación externa, dice ya, yo fui a tal universidad, hice una experiencia de aprendizaje, tengo esta nota, esto viene en mi currículum, se incorpora y ya es parte de cómo yo también doy cumplimiento a mis exigencias académicas. Y así como esa, pueden haber diferentes formas en las cuales uno va previendo desde ese punto, desde el diseño curricular, la importancia de este tipo de fórmulas cooperativas. Y la segunda es que efectivamente, si bien es cierto, soy partícipe y más nuevamente, este curso es una forma concreta y real de expresar estas opciones de participación con un costo bastante razonable, digamos, porque la plataforma y demás así lo permite. También es cierto que de todas maneras alguna inversión monetaria hay que hacer. Y eso hay que ser conscientes y hay que preverlo en el presupuesto. Y la forma en la cual la facultad y la universidad van a expresar su interés y la importancia que le dan al tema es poniendo presupuesto. Y yo les robo un par de minutos o un minuto nada más con una anécdota que para mí me ilustra mucho ese punto. Em, una vez yo como jefe de cooperación estaba negociando un convenio con una entidad de otro país y les digo, mire, no se preocupen, firmamos el convenio y de esa manera ya. Miren, pero no, nosotros no vamos a firmar un convenio con ustedes. Ah, ¿no? Pensé que querían firmar el convenio. No, nosotros vamos a hacer un proyecto. Si nos va bien con el proyecto, armamos un convenio. Ah, ya, ¿y por qué es esa forma que ustedes tienen? Digo, normalmente yo siempre firmo primero el convenio y después viene el proyecto. Ah, me dice, lo que pasa es que aquí en la universidad, cuando uno sustenta ante su rectorado, ante su decanato, que va a firmar un convenio, le preguntan cuál es el presupuesto que está aparejado a tu convenio. No es que nosotros firmemos el convenio simplemente y después vemos qué pasa, ¿no? Sino que decimos, no, estamos firmando un convenio con la universidad tal, vamos a dedicar un presupuesto de este monto y con eso ese proyecto, ese convenio va a ser implementado. Y eso para mí fue muy aleccionador porque la usanza, al menos en Perú, y sobre todo yo, la experiencia que le doy de la Universidad Pública de San Marcos, es que nosotros nos hemos acoplado a la fórmula de la entidad pública peruana tradicional que más o menos dice así, ¿no? Sale una norma que dice, se hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, y a cápite final, esta norma no irroga gastos al Estado, ¿no? Cada quien ve cómo lo financia. Y por lo tanto las universidades
públicas, sobre todo, han adoptado esa fórmula y dicen, bueno, yo firmo convenios con todo el mundo, pero no dedico un solo a ningún convenio. Ya se verá después cómo se consigue la plata. Y eso, si bien es cierto, es siempre un punto, bueno, cuando se puede concretar, qué bueno, pero lo que lleva como mensaje es que finalmente yo no estoy comprometiendo recursos en ese supuesto convenio. Y lo que pasa simplemente es que muchos convenios mueren de muerte natural. Se firmó el convenio, pasaron los 3 años, no se hizo nada y entonces ni siquiera se renueva. Y ya simplemente se descarta con una buena intención. Entonces, siento que ya a nivel de liderazgo universitario hay que reconocer que hay formas de lograr becas, usar plataformas, diversos mecanismos de hacer muy eficiente, mucho más eficiente ahora que antes la cooperación. Pero aún así hay también una inversión que hacer y eso hay que tenerlo en cuenta y ver el mecanismo presupuestal para que se tome en consideración. Em, Suni, por favor, tu comentario. Gracias, doctor Mendoza. Sí, no, definitivamente. Y doctor Saavedra, le agradezco mucho porque me ha hecho ver algo, ¿no? Me ha hecho ver que los médicos definitivamente somos bien parametrados, ¿no? El alumno debe salir solo en los últimos años o el alumno debe recibir esto y traemos de repente esto de seguir lo que de repente a nosotros como alumnos de medicina nos hicieron hacer o nos enseñaron o cómo tuvimos que hacer las cosas cuando fuimos alumnos. Y claro, como usted dice, es que de repente desde primer año el alumno de medicina debería tener, de repente no salir, pero tener este tipo de interacciones como la doctora Castillo menciona, ¿no? Y eso significa de alguna manera modificar nuestra tan estricta malla curricular que tenemos en medicina en general y obviamente en Perú. Definitivamente en inteligencia cultural, en competencias interculturales, hay que invertir, ¿no? No solo dinero, sino tiempo y el que los que están ahora de autoridades o de líderes, hablo de rectores, presidentes, decanos de las facultades de medicina, tenemos que cambiar nuestro chip, ¿no? Nosotros mismos tenemos que ser inteligentes culturalmente para hacer estos como que cambios que rompen una estructura que de alguna manera nos mantiene a nosotros en nuestro comfort zone, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Suni. El doctor eh, Aroquipa, no sé si nos Sí, acompaña muchas todavía. gracias. Sí, Cripito, te Sí, sí, escuchamos, por sí. favor. Muy brevemente, solamente quería contribuir a este muy interesante debate, indicando que hay un aspecto que también es importante considerar en el sentido de que la currícula marca mucho el enfoque que uno quiere dar, ¿no? Y sin duda el tema intercultural, si bien es cierto, es algo que se puede enseñar en un curso, el solamente hacer que la currícula tenga materias más humanistas. Considero humanistas desde literatura, filosofía, ciencias sociales, antropología, a lo largo de toda la carrera y exponerlos desde temprano a entornos comunitarios, a entornos donde aprendan medicina, no solamente en el hospital, aprendan medicina en la comunidad, aprendan medicina en una comunidad indígena, aprendan medicina o aprendan salud en otros escenarios, es ya de por sí un espacio de formación, porque ¿cómo yo puedo enseñar ética a un estudiante de medicina? Si bien es cierto, puedo hacer un curso de ética, nadie duda de que la mejor manera de enseñar ética es que todos los docentes y todos los espacios de formación tengan ese componente transversal básicamente involucrado, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante, creo que las experiencias y los intercambios entre las universidades resulta siendo clave para esto. No me queda duda de que esta red colaborativa va a permitir que todos avancen de una manera conjunta en este desafío de mejorar la calidad educacional. Gracias. Sí, Carlitos. Y finalmente el comentario de la doctora Marcela. Sí, yo quería sumarme a su palabra, doctor Mendoza, porque creo que es esencial que el currículum tenga esas flexibilidades. Nosotros tenemos, y respondiéndote, Ana María,
nosotros tenemos 12 semanas de electivos en el internado. Entonces, no tienen que ir a hacer su internado de pediatría a otro lugar. Van a hacer el internado que ellos quieren, que puede ser pediatría si es que ese es su interés. Pero hay que dejar esos espacios de flexibilidad para que resulte, si no es muy complejo. Por otro lado, y pensando en el financiamiento, lo que nosotros hemos explorado son también oportunidades que ofrecen desde otros países, que las hay, y tenemos dos mecanismos. Uno es que ayudamos a los estudiantes a participar de IFIMSA, esta asociación de estudiantes de medicina, en que se reciben en sus propias casas y juntan fondos para poder hacer actividades además con las personas que van o vienen, que yo creo que es una linda iniciativa. Y lo otro es que nosotros, para poner en el presupuesto, porque obviamente los recursos en esto son muy relevantes, dejamos una beca por semestre para un estudiante en que ellos postulan y los pedimos que postulen con un proyecto. Entonces también es enseñarle a los estudiantes lo mismo que nos pasa a nosotros como académicos, que para poder obtener hay recursos que son limitados, probablemente sería lindo tener muchas más becas, pero tener un número de becas de acuerdo a la realidad de cada universidad y obligarlos a buscar un proyecto que tenga sentido para la institución y para ellos. Y las experiencias de quienes se han ganado esos fondos, que, insisto, no es mucho, pero es algo y es un motivador para los estudiantes, ha sido muy bonito en nuestra experiencia. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros ponentes invitados por su generosidad, por estas presentaciones tan motivadoras que nos ayudan a reflexionar y a crecer a todos. Y a todos, por supuesto, a los líderes participantes por su presencia. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa saludable de 15 minutos. Según el lugar, podrá ser desde un café hasta un snack. Ya cada quien va graduándose. Y nos vemos en 15 minutos para entrar a la segunda parte de la sesión. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un rato.